Muy buenas noches, estimados amigos. Para cerrar con broche esta semana académica, el día de hoy agradecemos la participación de la Autores Columbia y el tema a tratar es rompiendo paradigmas y novedoso tratamiento para el manejo de pacientes con osteoartritis o enfermedad tipo degenerativa. Un reto en el tratamiento de estos pacientes. Muchas veces manejamos medicamentos sintomáticos sin tener una respuesta favorable y se vuelve parte del viacrucis del paciente y una causa frecuente de consulta con el médico internista. Sean ustedes bienvenidos. Dejo al doctor Nicolás Durán Martínez, médico especialista en traumatología y ortopedia, en la sesión. Bienvenido, Raúl, para que continúes con la presentación de nuestro ponente. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, su mesa directiva y nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión académica. Como es bien sabido de todas y todos ustedes, al paso de los años vamos enfermando de diferentes entidades y una de ellas que es un problema grave de salud pública y es una entidad que ven con mucha frecuencia tanto reumatólogos, ortopedistas y nosotros los internistas, es la osteoartrosis. De esta enfermedad tenemos que estar muy al pendiente, uno para su correcto y adecuado diagnóstico, haciendo los diagnósticos diferenciales pertinentes y en especial para el tratamiento. Es una enfermedad difícil de tratar y que causa mucha limitación, tanto laboral como en el hogar, a los pacientes que la padecen. Y bueno, por esto mismo el Colegio de Medicina Interna de México incluyó en sus sesiones académicas un tema de osteoartritis. Ya habíamos tenido uno previamente que fue muy exitosa y bueno, esta sesión estoy seguro que también va a tener el mismo éxito. Esta charla va a ser impartida por el doctor Nicolás Durán Martínez, es un ortopedista de amplia experiencia en diferentes aspectos, tanto de la ortopedia como de la traumatología, y bueno, también es experto en esta entidad, la osteoartritis. Y el tema que nos va a impartir el día de hoy es rompiendo paradigmas, opción novedosa en la terapéutica de la osteoartritis. Entonces estoy seguro que va a ser una muy buena sesión, vamos a aprender mucho, vamos a actualizar nuestros conocimientos. Y ya sin más preámbulo, los dejo con el doctor Nicolás Durán Martínez. Aprovechan la sesión y nos vemos al final de la misma. Doctor Nicolás Durán Martínez, bienvenido. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México, AC, por invitarme a participar en esta sesión académica con el tema Rompiendo paradigmas, una opción novedosa en el tratamiento de pacientes con osteoartritis. Me presento, soy el doctor Nicolás Durán Martínez, soy médico cirujano ortopedista traumatólogo y estoy complacido, estoy emocionado por participar con ustedes en esta sesión. Muchísimas gracias. Esta es una breve reseña de mi currículum y quiero señalar aquí que mis áreas de interés se concentran en las enfermedades esqueleto-musculares asociadas al envejecimiento, como son la osteoartritis, la osteoporosis, las fracturas por fragilidad y también a las lesiones traumáticas, principalmente del esqueleto apendicular. Manifiesto que tengo un conflicto de interés con estos laboratorios que vemos aquí, con quienes he colaborado de manera activa ya desde hace algún ratito, y he propuesto esta guía para llevar a cabo esta charla. Haremos una breve introducción, hablaremos un poquito de osteoartritis, hablaremos un poquito de la biocurcumina y llegaremos a establecer conclusiones. Se describe que el ser humano puede ser afectado por poco más de 250 enfermedades reumáticas. La mayoría de ellas se caracterizan por la presencia de dolor musculoesquelético, rigidez articular, limitación funcional e inflamación. De estas 250 enfermedades, la osteoartritis es el padecimiento reumático que afecta con mayor frecuencia al ser humano. Su incidencia y su prevalencia aumentan a partir de los 50 años de edad y tiende a afectar con mayor frecuencia y también con más severidad al sexo femenino. Es una enfermedad que constituye un reto para el médico que se enfrenta a ella y es un grave problema de salud pública a nivel mundial.
El impacto de la osteoartritis fue definido ya desde hace algún tiempo por el estudio de carga global de enfermedades promovido y desarrollado por la Organización Mundial de que se concentró exclusivamente en pacientes con osteoartritis de cadera y de rodilla. Se estimó una afectación de 303 millones de personas afectadas a nivel mundial, con una distribución geográfica muy característica, caracterizado principalmente por afecciones en los países del norte de América, también en algunos países de la región de Sudamérica, en países del norte de África y de la península arábiga, algunos países escandinavos, las islas británicas, en el sureste asiático, principalmente Japón, y en Oceanía, Australia. En base a los resultados obtenidos en este estudio del 2017, se observó que hubo un aumento en la prevalencia de la enfermedad de 9.3% en un periodo comprendido de 1990 al 2017. Otro punto importante que destaca también este estudio es que más del 50% de las personas adultas padecen osteoartritis, particularmente de la rodilla. Todas estas características hacen que la enfermedad represente un problema de salud pública a nivel mundial. Como vemos aquí en esta imagen, la prevalencia incrementa a partir de los 50 años de edad y se afecta con mayor frecuencia el sexo femenino, marcado en esta lámina con el color rosa. Alcanza un pico, alcanza un acné entre los 60 y 64 años y empieza a tener una declinación muy lenta, muy progresiva, más o menos hasta los 80 años, hasta los 85 años, manteniéndose la presencia de la enfermedad. De tal manera que se estima que después de los 50 años, entre 6 a 7 de cada 10 pacientes padecen osteoartritis, pero después de los 75 años, 8 de cada 10 personas padecerán esta enfermedad. La tasa de discapacidad asociada al padecimiento se calcula en aproximadamente un 53%. De los 500 millones de personas afectadas por osteoartritis, la gran mayoría de ellos presentan algún grado de limitación de movimiento. Una cuarta parte de ellos presentan por lo menos la dificultad, para realizar una actividad de su vida diaria. Cuando estudiamos osteoartritis asociada a prevalencia de mortalidad, vemos que también la osteoartritis incrementa en un 23%, sobre todo en aquellos pacientes que padecen obesidad, que padecen hipertensión, enfermedad cardíaca isquémica y diabetes mellitus. En los Estados Unidos de América se estima que el riesgo de vida para padecer osteoartritis en las mujeres es del 47% y para los hombres del 40%. Pero este riesgo de vida para ambos sexos aumenta hasta un 60% en presencia de obesidad. ¿Qué pasa en nuestro país? Se estima que existen alrededor de 10 millones de enfermos reumáticos en México, de los cuales 8 millones padecen osteoartritis. La tasa de prevalencia es similar a la tasa referida en otras latitudes, en otros países, más o menos un 10.5%. Vemos que afecta igualmente en mayor proporción a las mujeres que a los hombres, y cuando estudiamos la prevalencia de la osteoartritis localizada a mano, rodilla y cadera, las tasas de prevalencia no varían, no varían en mucho con las tasas de prevalencia referidas a nivel global. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Que tardamos en promedio casi 8 años en hacer el diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, esto tiene una repercusión en el seguimiento posterior del padecimiento. Cada organización, cada grupo de estudio que se encarga de analizar y de revisar esta patología ha propuesto una clasificación. Todas son válidas, algunas clasificaciones son un poquito más complejos que otras. Yo me quedo con la clasificación propuesta por el doctor Carlos Lavalle ya hace algunos años, en donde enfatiza el carácter crónico degenerativo de la enfermedad, en donde señala el tejido blanco, que es el cartílago articular, que está sometido a un proceso de degradación gradual y progresivo, en donde destaca también la inflamación
de la membrana sinovial y por último señala la afectación de los tejidos blandos periarticulares. Como todos padecimientos, se han identificado factores de riesgo que se dividen en factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables para la osteoartritis. Sin embargo, existen 4 factores de riesgo que tienen un mayor peso sobre la carga de la enfermedad. Como ya vimos, después de los 50 años, la prevalencia y la incidencia del padecimiento aumenta de manera importante. Por lo tanto, la vejez es un factor de riesgo importantísimo. En segundo lugar, la presencia de obesidad condiciona un estado inflamatorio crónico de bajo grado, con la producción de adipoquinas que van a interactuar con otras citoquinas producidas a nivel óseo, a nivel del cartílago, a nivel muscular, y que van a producir o que van a facilitar la degradación del cartílago articular. Por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad es uno también de los factores de riesgo principales en la génesis y mantenimiento de la enfermedad. Sin duda alguna, la carga genética influye de manera importante. Más del 70% se han encontrado en más del 70% de los pacientes alteraciones en diversos locis genéticos asociados al desarrollo de osteoartritis. Y por último, el género. Ya vimos que las mujeres se afectan con mayor frecuencia y se afectan con mayor gravedad que el sexo masculino. Indudablemente que otros factores de riesgo actúan en la génesis y en la aparición de la enfermedad, pero digamos que tienen un peso un poquito menor, ¿no? Así, las lesiones de las articulaciones, como en este caso un desgarro del menisco medial, un desgarro complejo, las alteraciones en la alineación y alteraciones estructurales en los planos sagital, coronal y transversal de las articulaciones, como este paciente que tiene un genuvaro, y algunas actividades de índole deportiva y laborales contribuyen también con un peso importante al desarrollo de osteoartritis. Hablando sobre la fisiopatología de la enfermedad, es importante señalar que la célula blanco es el condrocito. El condrocito se ve alterado en su metabolismo, favoreciendo una inclinación de esa balanza metabólica hacia la fase catabólica por la acción mediada de adipoquinas, de otras citoquinas producidas en el mismo cartílago, en el esqueleto y también en el músculo, junto con las adipoquinas producidas en el tejido graso. Indudablemente, el aumento en los niveles séricos de azúcar van a favorecer la producción de diversos mediadores proinflamatorios por el condrocito, como son prostaglandinas, radicales libres, metaloproteinasas, agrecanasas, que van a favorecer o que van a establecer una condrosenescencia más acelerada. Y esto pues va a influir de manera negativa en la síntesis de una matriz de cartílago articular adecuada o fisiológica. Entonces, en las células, como consecuencia de la acción de estas citoquinas, habrá cambio en la síntesis de proteínas y cambios o alteraciones también en la estructura del DNA, ¿sí? El aumento del estrés oxidativo secundario a un aumento en los niveles de especies reactivas de oxígeno generará una disfunción mitocondrial que tiene mucho que ver con la producción de proteínas. A nivel de la matriz extracelular, la acumulación de los productos terminales de gluculación avanzada junto con estas síntesis de proteínas van a producir la síntesis de un colágeno de mala calidad, un colágeno ultraestructuralmente débil, ultraestructuralmente no fisiológico, en donde que va a producir o que va a generar la alteración de las propiedades mecánicas de los tejidos articulares. Se pierde la característica también del líquido sinovial, en donde se alteran sus propiedades visco, elasto, hidrodinámicas, y todo esto va a generar un mal ambiente a nivel articular que facilita y que promueve la degradación del cartílago articular, el proceso inflamatorio de la membrana sinovial y las lesiones de los tejidos periarticulares circundantes.
La manifestación clínica de osteoartritis se caracteriza por la presencia de dolor. El dolor es inicialmente un dolor de tipo insidioso, siempre relacionado al trabajo mecánico, al trabajo articular. Característicamente en las fases iniciales el dolor tiene un componente nociceptivo, pero conforme se va cronificando el padecimiento, se agrega también un componente de tipo neuropático, lo que complica más el manejo de este síntoma. Asociado a la presencia de dolor, los pacientes manifestarán diversos grados de rigidez articular. En un inicio también de predominio matinal con una duración menor a 30 minutos, pero con el paso del tiempo los pacientes pueden tener rigidez articular también ante la presencia de posturas estáticas prolongadas. Al dolor y la rigidez articular se suma también una deformidad articular producida por las alteraciones en el microambiente articular, como en el caso de este paciente que presenta una deformidad en genuvaro que corroboramos radiográficamente. Obviamente todo esto se acompaña o se asocia a una limitación funcional de grado variable y hasta en un 25% de los pacientes, y esto es algo que se nos pasa con relativa frecuencia, van a manifestar insomnio. Las herramientas diagnósticas disponibles o el apoyo con herramientas diagnósticas que más utilizamos son las placas simples de la articulación afectada. ¿Por qué? Pues porque son de bajo costo, son bastante accesibles y son bastante reproducibles. Sin embargo, no existe una correlación clínico-patológica radiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá pacientes que quizá tengan un grado moderado de osteoartritis y que sin embargo tengan una sintomatología muy florida, y pacientes como este paciente con una artropatía del mango rotador que tienen manifestaciones radiográficas muy floridas, con pérdida de la congruencia entre la articulación glenohumeral, con una artrosis de la acromio clavicular, con la formación de un osteofito y pinzamiento del espacio subacromial, y sin embargo no tener tanto dolor o no tener tantas molestias clínicas. Sin embargo, los estudios radiográficos siguen siendo la herramienta diagnóstica en la que nos basamos principalmente. ¿Y qué es lo que vemos en las radiografías? Pues esto es lo que vemos, esto es lo que se traduce en las radiografías. El pinzamiento de la articulación, en este caso, en este corte de un paciente o de un corte de una articulación coxofemoral, en donde vemos cómo se cierra la articulación, ¿sí? La esclerosis subcondral, tanto en la región de carga de la articulación de la cadera, como en las regiones también anteromediales de la cabeza femoral, ¿sí? La presencia de osteofitos, una respuesta ósea exagerada a esas cargas mecánicas anormales, y el desarrollo también de quistes subcondrales, tanto en la superficie articular de la cabeza del fémur, como también en la superficie articular de la cavidad glenoidea o del acetábulo de la articulación de la cadera. Nos basamos en los hallazgos descritos por Kellgren y Lorenz para estadificar a la osteoartritis en 4 grados. En caso de sospecha de osteoartritis, veremos quizá la formación de un osteofito diminuto, tiene una significancia clínica medio relativa y la estadificaremos como una osteoartritis grado 1, ¿sí? O sospechosa, ¿sí? En el grado 2 o una osteoartritis media, ya vemos una formación franca de un osteofito, empezamos a ver esclerosis del compartimento articular afectado, sin embargo, el espacio articular se mantiene todavía normal o adecuado. En tanto que en la osteoartritis grado 3 o moderada, vemos una afectación ya un poquito mayor con un pinzamiento del espacio articular, la esclerosis en ambas superficies articulares y cómo el osteofito cada vez se va desarrollando más en ambas superficies articulares. Por último, el grado 4, osteoartritis severa, se caracteriza por la pérdida del espacio articular. Hay una esclerosis con formación de osteofitos y obviamente esto se va a asociar a una deformidad articular extremadamente importante y a una limitación funcional también severa. Quizá en unos años este sea el estudio o esta sea la herramienta diagnóstica que sea considerada como el estándar oro. La resonancia magnética por Cartigram es una técnica
de estudio secuencial. Es un tren de ecos que se manifiesta por diversos colores y que nos permite estudiar los cambios ultraestructurales de la colágena y de la matriz extracelular, así como del contenido de agua, y detectar lesiones tempranas que difícilmente podríamos ver en unas radiografías simples, ni siquiera en una resonancia magnética simple en el tono de grises que nos da, ¿sí? Estas alteraciones en el color o estas alteraciones en el tren de ecos de T2, pues nos permite detectar lesiones incipientes, lesiones primarias del cartílago articular. Sin embargo, la limitación para este estudio en el momento actual es su escasa accesibilidad y el costo sigue siendo particularmente elevado. En relación al tratamiento, seguimos tres grandes objetivos. En primer lugar, controlar la sintomatología, mantener un rango de movilidad y modificar el curso de la enfermedad. Estos objetivos terapéuticos en muchas de las ocasiones o en muchos pacientes se ven limitados, ¿sí? Haciendo que hasta un 75% de los pacientes recurran a otras opciones u otras modalidades terapéuticas para el manejo sintomático de la osteoartritis. En el paciente adulto mayor, el dolor crónico representa un grave problema de salud. ¿Por qué? Porque genera una discapacidad y una disminución de la capacidad funcional del paciente, particularmente en las mujeres y particularmente cuando tienen osteoartritis de rodilla. Por lo tanto, la enfermedad tiene una repercusión importante en la calidad de vida de los enfermos. Como consecuencia de la cronicidad o la característica de cronicidad de la enfermedad y también con una política de contención de gastos relacionados a esta misma cronicidad, las principales organizaciones encargadas del diagnóstico y de la atención de la salud han propuesto para todas las enfermedades crónico-degenerativas dos grandes pilares de tratamiento. Y el primer pilar de tratamiento consiste en educar al paciente. ¿Educarlo para qué? Para que modifique sus estilos de vida, evite el sedentarismo, evite hábitos nocivos como son el alcoholismo y el tabaquismo, mejore la calidad de su dieta y tenga un aporte nutricional más balanceado y favorezca también la práctica de ejercicios. Para el paciente osteoartrítico, los ejercicios de bajo impacto son los más indicados. Natación, yoga, pilates, tai chi y algunas actividades como la caminata impactan favorablemente en el manejo de la enfermedad. Y obviamente, puesto que nuestros pacientes tienen dolor crónico, el abordaje psicoemocional del paciente con dolor crónico constituye una parte importante en el manejo de esta enfermedad. Por último, en esta etapa del tratamiento, recurrir a la interconsulta, a la ayuda de la especialidad de medicina de rehabilitación es extremadamente importante. La terapia física va a repercutir o va a favorecer o va a tener un impacto positivo en la mejoría de los síntomas, ¿sí? El segundo pilar de tratamiento está representado por el manejo farmacológico del padecimiento. Y en este segundo pilar de tratamiento, pues nos basamos en la famosa escalera analgésica propuesta por la OMS. Recordar que el primer escalón está representado por el paracetamol, a pesar de que muchos estudios, a pesar de que hay muchos análisis que revelan que el paracetamol es inefectivo para el manejo del dolor crónico, sigue siendo el fármaco de primera elección. ¿Sí? Puede asociarse al uso de AINES selectivos o no selectivos, y aquí caben también el empleo de estos fármacos, los ISADOAs, los fármacos de acción lenta modificadores de los síntomas. Y es aquí en donde nos vamos a enfocar en el resto de la charla. Basados en las evidencias disponibles sobre los fármacos de acción lenta modificadores de los síntomas, las agencias o las principales agencias reguladoras de fármacos postulan que estos productos, que estos suplementos alimenticios que no son considerados fármacos, que estos suplementos alimenticios tienen un papel en el manejo complementario de los pacientes con osteoartritis en grado leve a moderado. ¿Por qué? Porque se asocian a una disminución de grado moderado
de leve a moderado en el dolor, disminuyen la discapacidad funcional, mejorando la movilidad articular de los pacientes en un grado relativamente moderado, retrasan la progresión de la enfermedad. Y aquí dos puntos importantes, los siguientes. Se asocian a menos reacciones secundarias y disminuyen el consumo de AINES. Y al disminuir el consumo de AINES, pues disminuimos las reacciones secundarias asociadas a el empleo de estos fármacos de manera crónica. De tal forma que, como comentamos hace rato, 3/4 de los pacientes que padecen osteoartritis recurren al uso de productos naturales para el manejo de su enfermedad. Y recurren a estos productos por varias razones. En primer lugar, el costo. Son menos costosos que los fármacos, digamos, que los fármacos habitualmente utilizados. En segundo lugar, pues son, digamos, también bastante accesibles. Y en tercer lugar, una idea mala, quizá, puesto que piensan, o muchas personas piensan que al ser productos naturales, pues no se asocian a reacciones secundarias, lo cual pues, es completamente falso, ¿no? De tal forma que, enfocándonos en estos productos naturales, pues vamos a hablar de esta planta que es la cúrcuma. La cúrcuma es una hierba rizomatosa perenne que se cultiva principalmente en zonas tropicales y subtropicales en países del sureste asiático, en algunos países también de aquí de América Latina. Es una planta que pertenece a la familia de los jengibres y se han descrito 120 especies de esta plantita. A esta planta se le atribuyen propiedades saborizantes, propiedades conservativas, aromatizantes y medicinales. Y son estas propiedades medicinales las que hacen atractiva el empleo de este producto para el tratamiento de diversos padecimientos, y entre uno de ellos la osteoartritis. Del rizoma o raíz se obtiene el extracto de la cúrcuma. Este extracto de la cúrcuma está constituido en su mayoría por carbohidratos y un 2% del extracto de la cúrcuma está constituido por los curcuminoides, que son el producto activo o el principio activo de la cúrcuma. Los curcuminoides, a su vez, se subclasifican o se subdividen en 3 grandes grupos. El 77% curcumina, 17% de metoxicurcumina y 6% bis de metoxicurcumina. Estos curcuminoides, particularmente la curcumina, constituyen el principio activo de la planta de la cúrcuma, particularmente de la cúrcuma longa, y son los productos a los que se les atribuyen las propiedades terapéuticas diversas. La importancia de este producto natural radica en que tiene distintos objetivos o tiene múltiples objetivos terapéuticos. Nos vamos a enfocar en su actividad antioxidante, en su actividad antiinflamatoria y en su modulación inmunológica. Pero como vemos, posee otras propiedades medicinales que hacen atractiva a la cúrcuma en el empleo para el tratamiento de diversos padecimientos. Desde el punto de vista del proceso inflamatorio, estos productos o estos principios activos, los curcuminoides, van a tener 3 mecanismos de acción. Van a tener un efecto antiinflamatorio porque van a regular la síntesis y el desarrollo, o van a controlar la expresión de moléculas proinflamatorias que están comprometidas en diversas vías metabólicas asociadas a la inflamación. Particularmente van a actuar sobre la interleucina 1 beta, la interleucina 1,6, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor nuclear kappa beta. Tienen también un efecto condroprotector. ¿Por qué? Porque inhiben el proceso de condrosenescencia mediado a través de esta vía crítica o de esta vía metabólica, disminuyen o inhiben la condrosenescencia temprana de los condrocitos, mejorando el estrés oxidativo a nivel mitocondrial y promoviendo, por otra parte, la proliferación de condrocitos a través de la vía de la WNT beta-catenina. Tienen también una función inmune, ya que regulan las respuestas innata y adaptativa mediante
mediante el control en la expresión de células inflamatorias o células que están comprometidas en el proceso inflamatorio a nivel del cartílago articular, principalmente en la membrana sinovial, inhibiendo la formación de fibroblastos sinoviales y la formación de sinoviocitos semejantes a fibroblastos, que son factores que promueven la sinovitis y todo el problema inflamatorio a nivel del cartílago o de la membrana sinovial, perdón. ¿Sí? El proceso inflamatorio, ¿sí? O el punto principal que permite a la curcumina controlar el proceso inflamatorio es este. Inhibe la formación de un complejo del factor nuclear kappa beta activado, ¿sí? Al unirse a la molécula inactivada. Al inactivar este complejo, evita su traslocación al núcleo del condrocito, ¿sí? Con lo que va a evitar la secreción o la producción de interleucinas, de otros mediadores proinflamatorios como son los COX o especies reactivas de oxígeno y radicales libres de oxígeno y de metaloproteinasas, con lo cual disminuye el proceso inflamatorio de la membrana sinovial y disminuye el proceso de degradación del cartílago articular. Y esto fue descrito por el Rotin ya hace algunos años, y esto constituye la base de la propuesta de tratamiento con este producto. También tiene un efecto antinociceptivo cuando se compara en modelos biológicos y en modelos humanos a los que se les induce daño articular. Vemos que la curcumina en dosis calculadas a miligramos por kilogramo tienen un efecto antinociceptivo más marcado y más prolongado cuando se compara contra dos AINES de uso habitual. ¿Cuál es el problema de la curcumina? Los metabolitos de la curcumina se van a caracterizar porque van a tener una baja solubilidad, son muy inestables y se degradan rápidamente en el torrente circulatorio. Por lo tanto, la industria farmacéutica ha generado o se ha valido de la biotecnología desarrollando una serie de transportadores que permiten favorecer o que permiten mejorar la biodisponibilidad de la. En el caso del producto del cual estamos o vamos a hacer énfasis, se emplea un sistema liposomal, ¿sí? Produciendo una cúrcuma biooptimizada, ¿sí? Un extracto de cúrcuma biooptimizado que mejora la solubilidad, prolonga la vida media del producto, facilita su biodisponibilidad. Se estima que aproximadamente la microemulsión es 1000 veces más asimilable o hace 1000 veces más asimilable a la molécula de cúrcuma, con lo cual se mejora su biodisponibilidad, su absorción y su transporte. Una cápsula con 42 miligramos de curcumina biooptimizada equivale casi a 950 gramos de cúrcuma en polvo. Entonces, esta es la innovación de este producto para el manejo de la osteoartritis. ¿Sí? En un estudio metaanalítico en donde se revisan 29 estudios clínicos aleatorizados, ¿sí? Con una muestra de 2.396 individuos con diversos padecimientos reumáticos como espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, osteoartritis, artritis idiopática juvenil, sometidos o expuestos a dosis variables de cúrcuma biooptimizada por periodos de 36 semanas. En todos ellos se ve mejoría del dolor, mejoría de la movilidad, mejoría de la calidad de vida, y las reacciones secundarias asociadas, si se presentan en estos pacientes, son mínimas, caracterizadas por dolor abdominal, náuseas y en algunos pacientes alergias. En base a esta revisión, se propone entonces o se postula que la bioseguridad del producto pues, es bastante aceptable y podemos utilizarla con mucha tranquilidad. El estudio llave, el estudio matriz de este estudio fue desarrollado por el
Martínez, fue publicada en el 2019 en esta revista. Es un estudio con un diseño pues, bastante completo, prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, tiene un control con placebo y se divide en 3 brazos con una muestra de 150 pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática, Kjellgren-Lorentz grado 2 a 3. Y se evaluaron cuatro parámetros. El primer parámetro, la evaluación global de la actividad de la enfermedad. En segundo parámetro, la determinación de productos de la degradación del cartílago articular. En tercer lugar, la evaluación del dolor a través de la escala visual análoga y del cuestionario WOMAC. Y en último lugar, la presencia o mejoría de la rigidez de acuerdo al estudio WOMAC. ¿Sí? Los pacientes fueron sometidos a un tratamiento durante 3 meses con dosis de cúrcuma, dosis alta de cúrcuma longa, lo que significa 2 cápsulas 3 veces al día, dosis bajas de cúrcuma longa, lo que eran 2 cápsulas de cúrcuma biooptimizada 2 veces al día, más placebo, ¿sí? Y el grupo control con placebo. En el análisis de la evaluación global de la actividad de la enfermedad, vemos que la cúrcuma biooptimizada impactó de manera positiva en la calidad de vida de los pacientes, es decir, hubo una mejoría sintomática en dolor, mejoría articular, en todos los pacientes expuestos tanto a dosis altas como a dosis bajas de cúrcuma biooptimizada, ¿sí? En relación al segundo punto, la determinación de los marcadores de degradación de colágena, la cúrcuma biooptimizada disminuyó los niveles séricos, ¿sí? Tanto con los pacientes sometidos a dosis altas como los pacientes sometidos a dosis bajas, empezándose a manifestar esto en el periodo de 3 meses. ¿Sí? En relación al dolor, a través de la escala visual análoga y a través del cuestionario WOMAC, los pacientes, tanto con dosis alta como con dosis baja de cúrcuma longa, tuvieron una respuesta favorable a partir del primer mes de tratamiento. Sin embargo, esta respuesta fue más evidente a partir de las 12 semanas de tratamiento. Y este es un punto importante que vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Sí? En otro estudio matriz para el análisis de los resultados de la cúrcuma longa en pacientes con osteoartritis realizado por Appelbaum en 2014, ¿sí? En donde se revisó una muestra de 820 pacientes con osteoartritis dolorosa en diversas zonas, principalmente rodilla, cadera, columna y mano, ¿sí? 110 médicos de primer contacto evaluaron a estos pacientes a los cuales se les permitió continuar o suspender las terapias concomitantes. ¿Cuáles eran estas terapias concomitantes? Poco más de la mitad de ellos consumían algún AINE, 64% consumían analgésicos y un poco más del 10% agentes condroprotectores, principalmente glucosamina. A estos pacientes, cuando se les administró la cúrcuma biooptimizada a dosis de entre 4 a 6 cápsulas al día por un periodo mayor de 6 meses, se observó una mejoría en la calidad de vida, ¿sí? A partir de las 12 semanas, que fue en donde se alcanzó la mayor respuesta y se mantuvo posteriormente una disminución, una mejoría, pero ya no tan importante, ¿no? El periodo crítico fue en las primeras 12 semanas. Una mejoría en la rigidez y en la disminución y en la severidad del dolor, que se hizo también muy evidente o que se obtuvo también de una manera muy evidente a partir de las 12 semanas de tratamiento, lo cual hace ver que se requieren por lo menos o al menos los efectos terapéuticos de este producto se van a alcanzar después de la exposición a 12 semanas de tratamientos. Y el último estudio nodal para evaluar la seguridad y tolerancia de este producto fue realizado por esta doctora y su grupo de trabajo, fue publicado en el 2017 y consistió en un ensayo sobre adultos de 70 años, una muestra pequeña, 31 individuos con osteoartritis de rodilla y de columna vertebral. Sin embargo, 14 de ellos presentaban diabetes mellitus, 19 insuficiencia renal crónica y 10 estaban expuestos a terapia anticoagulante.
Se les administró dosis de cúrcuma biooptimizada durante un periodo de 12 semanas y los resultados obtenidos en los parámetros de control de laboratorio de estos pacientes es que no hubo ninguna alteración o el valor no fue significativo, es decir, no hubo una alteración con el uso de la cúrcuma biooptimizada con terapias concomitantes. De tal forma que el producto propuesto tiene las siguientes propiedades terapéuticas. Es un producto que disminuye el dolor y la inflamación en los procesos articulares asociados a la osteoartritis, disminuye también la expresión de biomarcadores de degradación de cartílago, disminuye la rigidez articular asociada y disminuye con su empleo a largo plazo el consumo de aire. Está indicado como manejo complementario en pacientes con osteoartritis leve a moderado y en otras enfermedades reumáticas. Sus contraindicaciones principales son dos: hipersensibilidad a la fórmula y en personas que presenten obstrucción del tracto biliar, puesto que la cúrcuma tiene un efecto colagogo, favorece la secreción de ácidos biliares, por lo tanto en pacientes con antecedentes de obstrucción del tracto biliar está contraindicado su uso. ¿Y cómo lo usamos? Bueno, vamos a dar una dosis calculada de 210 miligramos al día. Vamos a impregnar inicialmente a nuestros pacientes 4 cápsulas diarias durante un periodo de un mes y una dosis de mantenimiento con 2 cápsulas principalmente por la mañana durante el tiempo que sea necesario. Como vimos previamente en los estudios matriz, el periodo en el que se empezaron a ver los cambios significativos en la mejora de dolor, de rigidez, en la mejora de calidad de vida, fue a partir de las 12 semanas. Entonces, pues se requiere un tiempo de exposición al fármaco para obtener este efecto terapéutico y se puede mantener sin ningún problema. ¿Cuáles son las reacciones secundarias descritas para este producto? Principalmente digestivas, boca seca, algunos pacientes manifestarán epigastralgias, algunos pacientes, sobre todo cuando se exponen a dosis altas, flatulencias y asociadas también a diarrea. Tienen un efecto colagogo, como vimos hace rato, por lo tanto está contraindicado en pacientes con estos problemas. Algunos pacientes tendrán reacciones alérgicas y se ha descrito que en algunos casos se pueden potenciar los efectos anticoagulantes. Sin embargo, como vimos en el estudio descrito por la doctora de Reuker, no hubo una alteración en los parámetros del laboratorio en los pacientes que estaban expuestos a terapias anticoagulantes, si bien es cierto que la muestra de pacientes en el estudio es muy pequeña. El punto importante es que hasta la fecha no se han reportado efectos secundarios graves del producto, por lo tanto, podemos nosotros pensar y sugerir que es un producto altamente seguro, es un producto innovador en relación a las características, a las propiedades farmacológicas que posee, de tal forma que la cúrcuma biooptimizado de grado farmacéutico está indicado como complemento en el tratamiento de la osteoartritis de pacientes de pacientes que tienen una enfermedad leve a moderada, ¿sí? Su perfil de bioseguridad es bastante elevado, por lo tanto podemos utilizarlo de manera crónica. Y un punto importante, pues, es que se requiere de una mayor investigación que fortalezca hasta el momento los datos obtenidos. Procesos o protocolos de investigación con muestras mayores de pacientes, con grupos más heterogéneos, que nos permitan reforzar entonces estos datos y entonces todavía más reforzar la indicación del producto. Bueno, esta es la charla, espero que genere muchas controversias, que genere muchas preguntas, espero haya sido de su agrado, mil gracias. Muchas gracias, buenas noches. Les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a nuestra sesión clínica que organiza el Colegio de Medicina Interna de México a nombre del Consejo Directivo de la Mesa 2022 del Colegio de Medicina Interna de México que preside el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza. Como recordarán, las sesiones que organiza el Colegio de Medicina Interna se busca siempre cumplan con temas de vanguardia, ponente experto en tema y comunicación asertiva. Hoy, sábado 19 de noviembre, es una sesión extraordinaria por la semana académica
con el tema Rompiendo Paradigmas, opción novedosa en el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide. Y hoy tuvimos como conferencista al doctor Nicolás Durán Martínez, y los moderadores estaban anunciados el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza y el doctor Raúl Carrillo Esper. En esta etapa de preguntas y comentarios, no tenemos al ponente conectado por razones de agenda, y vamos a estar con gusto ofreciéndoles un resumen de lo que se expone y hablando algo de evidencia. Vamos a estar con gusto ofreciéndoles un resumen. Listo, doctor, adelante, por favor. Y hoy tenemos un invitado especial, es un internista de mucho renombre del estado de Veracruz. Me permito presentarles al doctor Arturo Salas González, que es presidente del Colegio de Medicina Interna del estado de Veracruz, filial del Colegio de Medicina Interna de México, y el de la voz, el doctor Miguel Ángel Buenrostro Agüet, que soy el vocal de comunicación del Colegio de Medicina Interna de México. Con gusto les vamos a compartir algunos aspectos que consideramos importantes de la osteoartritis sin intentar tomar mucho tiempo, y vamos a abordar algo de evidencia y seguridad. Doctor Arturo, bienvenido. Bueno, ahorita, mientras se conecta el doctor Arturo, me permito ofrecerles... Adelante, doctor. Doctor Arturo. Aquí estamos, muchas gracias. Me permito ofrecerles... Perdón, doctor Arturo, ¿puede usted apagar? Aquí estamos, muchas gracias. Ponerle mute o cerrar el navegador donde está viendo la sesión. ¿Puede usted apagar? Aquí estamos, muchas gracias. Ponerle mute y cerrar el navegador donde está viendo la sesión. ¿Puede usted apagar? Ponerle Bueno, ¿qué está pasando aquí? Tenemos... Doctor Arturo, ¿puede cerrar el navegador donde esté viendo la sesión? Sí, Google claro. Chrome o Internet Explorer. Donde esté viendo la sesión, hay que cerrarlo, por favor. Sí, permítame un segundo. Gracias. Donde esté viendo la sesión, hay que cerrarlo, por favor. Sí, permítame un segundo. Gracias. Muy bien, nos habló el doctor Nicolás Durán sobre la frecuencia, la forma en que se presenta en el adulto. Es la forma, hay que recordar que la osteoartritis es la artritis más frecuente en el mundo, sobre todas las patologías reumatológicas separadas una por una. Y es muy importante que los adultos, 5 a 10% de los adultos, sobre todo mayores mujeres que en los hombres, 5 a 10% presentan sinovitis, ganglios de Heberden y ganglios de Bouchard, que es la afectación de las falanges proximales y las falanges distales. Es muy importante. Los signos radiológicos, un dato muy importante, que en el 80% de la persona de la tercera edad presentan algún hallazgo, 80% de la tercera edad, algún hallazgo de radiográfico de osteoartritis, y la prevalencia, los signos y síntomas no es frecuente en menores de 40 años y puede ser del 12 al 15% de personas mayores de 60 años. Es muy importante. Doctor Arturo. Aquí adelante. Muchas gracias, doctor Buenrostro, por darnos Bienvenido. la oportunidad. Un abrazo a la distancia. Alguien por ahí que me dijo que México era un país de gordos. Y una de las condicionantes para estas patologías de tipo degenerativo articular es precisamente la obesidad. Antes de tratar un fenómeno de tipo osteoarticular degenerativo, muchas veces por sobrecarga, como ya lo vimos,
El médico internista tiene que evaluar la condición global del paciente y someter a ese paciente a un tratamiento realmente controlado de tipo dietético. Hoy día, ustedes lo saben, hoy día se han hablado de infinidad de productos de herbolaria que han generado muchos conflictos. Inclusive el Colegio de Medicina Interna elaboró por ahí un reporte sobre los productos que en forma totalmente criminal se estaban vendiendo, y que productos que contenían en su fórmula sustancias no anotadas precisamente en la fórmula. Hoy se habló de osteoartritis, el trastorno articular más común y que sabemos que se debe al envejecimiento y al desgaste y ruptura de una articulación. Ustedes lo saben perfectamente bien. El cartílago es el tejido firme, elástico, que protege los huesos, que protege las articulaciones de peso, de carga. Y este permite que los huesos se deslicen uno sobre otro. Pero llega el momento, por la sobrecarga, que ese cartílago se pierde, se adelgaza y chocan hueso con hueso, y hay el fenómeno degenerativo. Esto, pues lo conocen ustedes como osteoartritis, es el pan nuestro de cada día, osteoartrosis, y dependiendo del sitio articular dañado, tendrá su apellido: coxoartrosis, gonartrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día se ha hablado de uno de los medicamentos, vamos a llamarle medicamento, porque todavía no, porque está indicado como medicina, aunque no se vende como medicamento, se vende como una sustancia, vamos a decirlo como un complemento alimentario, que es la cúrcuma, y específicamente la curcumina. Hoy día se habla que la curcumina tiene efectos muy interesantes, antitumorales, antioxidantes, antiartritis, neuroprotectores, inclusive hasta para control metabólico de la diabetes. La cúrcuma puede ser útil para tratar algunas enfermedades, para prevenir inclusive cánceres por su efecto antioxidante. Sin embargo, hay muchísima literatura, y lo digo como médico internista, acucioso, exagerado en mis observaciones, doctor Buenrostro. Tengo mis dudas del producto. Yo quisiera obtener de usted y de algún miembro del panel o del auditorio alguna información que realmente me convenza, porque definitivamente quiero resolver mi problema de mi osteoartrosis y mi gonartrosis severa que tengo. Entonces, si el medicamento o la sustancia me funciona, pues yo obviamente la voy a tomar. ¿Qué piensa, doctor? Muy bien. ¿Quiere que comente el doctor? Doctor Tapia, ¿quiere hacer algún comentario? Adelante. Gracias. Sí, en realidad la curcumina como tal, derivado de la cúrcuma longa, es una buena alternativa que puede ir normalmente asociada a una terapia de fondo. Al ser una biocurcumina estandarizada en cada cápsula, que contiene 42 miligramos de biocurcumina biooptimizada, donde se mejoró la solubilidad de la misma, por lo tanto la biodisponibilidad. Eso permitió que se presentara el producto como medicamento en el Congreso EULAR, en el Europeo de Artritis, en el año 2018, con 5 estudios observacionales, un estudio en 150 pacientes, que fue el estudio COPRA, donde se comparó contra placebo, y hay estudios y toda la evidencia en más de 2,000 pacientes con osteoartritis, en donde, como seguramente se vio en la plática, se vio disminución de los marcadores más importantes, como el COL2, la PCR, y la disminución del uso de AINES, del uso de otro tipo de AINES principalmente, para tratar la osteoartritis. Entonces, se tiene la evidencia, con mucho gusto se la hacemos llegar, doctor. Muchas gracias. Hacerle ¿Sí? en el enfoque que usted solicita. Y con Muchas todo gracias. gusto.
Es una Gracias, doctor. nueva opción terapéutica y puede ir prácticamente sola, creo que no, iría asociada, ¿sí? Y es una ayuda por su efecto tan rápido antiinflamatorio. La cúrcuma longa normalmente se utiliza así, ¿no? Desde hace, es milenaria, no, asiática y luego muy usada en la India como antiinflamatorio. Nada más que, por ejemplo, una cápsula del producto, no sé si me permiten decir el nombre, pero está en el mercado. Una cápsula equivaldría a 900 gramos de la cúrcuma longa en polvo. Entonces, esta biooptimización permitió ponerle en una cápsula, hacer una microemulsión y poder medir en más de 2,000 pacientes los efectos en favor de los pacientes con artritis. Y este estudio fue presentado, o este grupo de estudios, en el EULAR en Europa, ya que el producto nace en Europa, en Bélgica, y allá tiene ya desde el 2018 que se presentó y va abarcando más países por sus efectos. Con mucho gusto le hacemos llegar, doctor, Muchas gracias, doctor. Claro. a través de... Sí. Hay situaciones, doctor Buenrostro, doctor, hay situaciones que nos hacen pensar como médicos internistas, ser un poquito cuidadosos, un poquito acuciosos. Por ejemplo, sabemos, la literatura así lo informa, que hay una serie de factores que afectan la bioactividad de la curcumina. Hay una serie de factores que afectan la disponibilidad, porque la curcumina es sumamente inestable. Es prácticamente insoluble en agua. Tiene ausencia de actividad potente y selectiva. Tiene muy pobre biodisponibilidad y es muy limitada la distribución en los tejidos. Entonces, estas son las situaciones que en lo personal, primero como médico y segundo como paciente, me obligan a decir, ¿la tomo o no la tomo? Entonces, yo necesito pruebas fehacientes de que el medicamento, que ahora sí, el producto lo voy a tomar como medicamento y me va a generar un efecto favorable. Doctor. Sí, cómo no, doctor Arturo, tiene toda la razón. Los ensayos clínicos para eso son. El doctor Nicolás Durán nos mostró algunos ensayos clínicos. Yo me permito comentarles dos cosas. Los ensayos clínicos valoran seguridad, tolerancia, eficiencia, dependiendo de la etapa. Una vez que se comprueba la seguridad y la eficiencia, como es con el medicamento, la cúrcuma y los curcuminoides, eso ya está bien, el primer paso está bien. El segundo paso, doctor Tapia, doctor Arturo, puede ser lo que se llama la fortaleza externa. La fortaleza externa es que mi método, mi ensayo clínico, la metodología que utilicé, la reproduzcan en los diferentes países, diferentes personas, diferentes grupos médicos, como dice el doctor Salas, cuidadosos, muy minuciosos de ver los efectos en los pacientes que utilizan este medicamento en los ensayos clínicos. O sea, se llama fortaleza externa. Y una vez que se ratifique en esta fortaleza externa, entonces sí, el nivel, a través de estudios multicéntricos o a través de estudios separados, podría aumentar la evidencia. Lo que sí leímos un poquito, doctor Tapia, que el medicamento efectivamente sí sirve, pero sí se requieren estudios a gran escala, con más tiempo, y se van a encontrar ante un dilema, que son análisis multivariados. Es decir, es difícil que el paciente que tome el medicamento, la cúrcuma o los derivados, sea exclusivo la toma. O sea, está tomando muchos más medicamentos que nos dicen a los médicos y otros que no nos dicen. Entonces, para hablar de causalidad de un medicamento en eficiencia en una enfermedad, tenemos que fortalecer esto a través de estudios multicéntricos, o lo que se llama
fortaleza externa. Yo creo que el primer paso está dado, sin embargo, para continuar y para que escale en el nivel de evidencia que queremos que esté, pues sí falta algo de tiempo, coincido con el doctor Arturo, pero la evidencia sí ya existe y se puede diseminar. Sin embargo, repito, sí se requieren ensayos multicéntricos de más volumen, una N de mayor y más tiempo. Estamos hablando de los efectos de 5 o 10 años. Por ejemplo, la cúrcuma, aquí en un comento, un metaanálisis que compartimos con el doctor Salas, se utiliza en la espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, osteoartritis, artritis idiopática juvenil y gota e hiperuricemia. Sin embargo, recordar el tema de hoy, aterrizando el tema de hoy, osteoartritis, existe pérdida del proteolicano hidrofílico del cartílago articular con degeneración, fíjense, de la matriz de colágeno y esto degeneración, y esto va a provocar una pérdida del cartílago o hipertrofia del hueso subcondral y forma osteofito y pseudoquistos. O sea, estamos hablando ya de un proceso ya muy avanzado donde efectivamente el doctor Nicolás Durán habló de la participación de interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 17, 18, metaloproteinasas y el nuclear factor nuclear kappa B, que es un factor proinflamatorio. Entonces, es mi opinión hasta ahorita lo que hemos comentado. Doctor Salas, ¿tiene algún comentario? No, muy bien, muy excelente. Pero a lo mejor aparezco yo como el malo de la película. No, simplemente. No, doctor, no. Fíjese usted, doctor, y a todos mis compañeros que nos están escuchando y viendo, ustedes han visto a nivel nacional el gran problema que hemos tenido con productos herbolarios. Productos con ajo, productos con ortiga, productos con etcétera, etcétera, etcétera. Que a final de cuentas no era ni ajo ni era ortiga, era dexametasona engañada. Productos que no tenían la fórmula completa en su composición. Y obviamente el paciente se toma el medicamento y vive con la creencia de que lo que le mejoró precisamente era el producto herbolario. Yo tengo toda la fe, toda la confianza de que con la cúrcuma, la curcumina, se va a trabajar honestamente, honorablemente, médicamente, para resolver el problema de los pacientes, que son millones, al menos en nuestro país, por ser un país que tenemos una extensa inactividad y de gordos, hay un gran problema de gonartrosis. Entonces, necesitamos un producto que no sea tan agresivo como los antirreumáticos no esteroideos. Necesitamos un producto que nos mejore, que si es natural, qué bueno, ojalá así sea. Gracias. Sí, y me permito comentar también, si me lo permiten, los factores de riesgo que existen a través de alrededor de la osteoartritis. No solamente es el desgaste, como efectivamente comentó el doctor Nicolás, hay un factor genético, la obesidad que tanto nos está afectando, factores hormonales, mujeres, síndrome metabólico, la severidad de la enfermedad. Hay gente que presenta un curso más agresivo, más rápido, más invasivo. El daño articular previo en deportistas, por ejemplo, en basquetbolistas, en maratonistas, en tenistas que tienen el famoso codo del tenista, la carga articular obviamente que nos va a favorecer, el dolor que presenten, la rigidez articular que presentan, y el enemigo número 1 irreversible, que es la edad. Entonces, estamos ante un escenario de una osteoartritis, dolor y limitación de la articulación. Entonces, estamos hablando de algo muy agresivo y concuerdo con el doctor Arturo que la prevalencia y la incidencia es muy alta. Y si es bienvenido con los estudios que hasta ahorita faltan estudios que son multicéntricos, Ns mayores, y sobre todo más tiempo, estamos hablando de 10, 15 o 20 años. ¿Qué va a pasar? De acuerdo. Doctor Tapia. Sí, de acuerdo. En realidad tiene mucha razón. Nuestra empresa está contactando hospitales, centros médicos, lógicamente médicos especialistas para hacer los protocolos de estudio. Ya se está corriendo
un protocolo en México y se seguirán corriendo protocolos en México. Esta biocurcumina biooptimizada, al biooptimizarse, que es un proceso en el laboratorio, obtuvo una solubilidad muy alta, 700 veces más solubilidad se obtuvo que con la cúrcuma longa en polvo. Esto lógicamente aumentó su biodisponibilidad y los estudios concluyen en la disminución del COL2, de la PCR, de los procesos inflamatorios y en el uso de los AINES, ¿no? En la combinación, la disminución de los AINES. Hay gente en estos estudios que terminó el estudio, continuó posteriormente, esto es anecdótico, ¿no? Pero sí continuaron utilizando la curcumina. Es dentro de los curcuminoides de la cúrcuma longa, está la curcumina biooptimizada ya manejada en laboratorio para esta mayor, y la cápsula viene con un líquido micelar que facilita también la llegada al sitio de acción. Con mucho gusto les hacemos llegar los estudios que tenemos y al mismo tiempo me gustaría ponerlos a disposición, si la sociedad me lo permite, nos lo permite a la empresa Columbia, ponerlos a la orden de los médicos que lo soliciten con muchísimo gusto y si lo consideran como un apoyo para probar la mejoría que puede tener un paciente, empezar a utilizarlo, ¿no? Eso queda a criterio de cada quien, ¿no? Muy bien. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Tapia. Doctor Arturo. Agradezco infinitamente la oportunidad que me dio, doctor Buenrostro, de quejarme amargamente de mi gonalgia izquierda por una gonartrosis severa que no se ha resuelto y ni se va a resolver con ningún medicamento. Esto es quirúrgico, definitivamente. Pero vamos a probar el producto. ¿Qué tal? Yo seré el primero en levantar la mano y decir, adelante, aquí estamos. Se lo hacemos llegar con mucho gusto, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Le pido al doctor Luis Pedraza su dirección y tendré oportunidad, el área médica, de platicar con usted. Qué bueno que está en el puerto. No, yo no voy a ir a atenderlo, pero pues, me gustaría mucho ir a ese lugar tan bello. Se lo hacemos llegar con mucho gusto los estudios y a todos los médicos que nos hagan favor de solicitarlos con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Toda la evidencia clínica que tenemos. Gracias. Doctor Buenrostro, muchas gracias. Sí, pues no nos queda más que agradecer a todos los médicos conectados, al equipo CEMIN, que siempre nos ha estado apoyando para hacer esta comunicación asertiva y llegarla a todos los conectados y los asistentes a esta. Y en nombre del Colegio de Medicina Interna de México, Consejo Directivo 2022, mismo que preside el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, agradecemos su asistencia y perseverancia y participación. Y los invitamos cordialmente a nuestro Congreso Nacional, el 45º Congreso Nacional de Medicina Interna, a celebrarse en la ciudad de Mérida del 23 al 26. Están cordialmente invitados. Es la siguiente semana. Importante. Está muy bien. Tenemos grandes temas. Tenemos ponentes de calidad mundial, expertos en tema. Y con algunas pláticas van a ser no presenciales, pero son mínimas. La gran mayoría van a ser presenciales. En unos días comenzamos y estamos preparados para recibirlos. Doctor Arturo, un mensaje final. Muchas gracias. Le agradecemos. Allá nos vemos en Mérida el miércoles. Estaremos pendientes de todo. Muchas gracias. Doctor Tapia, ¿algún último mensaje que quiera enviarle a los asistentes, por favor? A todos les ofrecemos, si gustan muestras, solicitarlas a la empresa. Yo daré mi teléfono lentamente, con mucho gusto, nos lo hacen saber, y voy a hablar con el doctor Pedrosa para ver cómo hacemos llegar el material que tenemos de los estudios clínicos que se han corrido y la evidencia y la disminución de los marcadores esenciales del padecimiento. 55 1474
8311. Mi nombre es José Manuel Tapia, estoy en Laboratorios Columbia y con mucho gusto les atenderemos con muestras médicas y toda la evidencia que tenemos hasta la fecha. Muchas gracias, buenas noches. Finalmente, los esperamos en el Congreso Nacional de Medicina Interna en Mérida. No falten, por favor. Hay muchas sorpresas. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.